Qué bueno que has decidido continuar con este estudio de Primera de Juan y orando en todo tiempo, que Dios use su palabra para hablarte, que Dios use su palabra para confrontarte, para animarte, para traer esperanza a tu vida. Y nosotros terminamos la sesión pasada, el video pasado, viendo un poco de la hermosa y gloriosa realidad de que genuinamente nosotras somos pecadoras, pero tenemos la esperanza de perdón y la esperanza de limpieza de nuestro pecado en Cristo Jesús. De que nosotros tenemos uno que se hizo hombre y que puede compadecerse de nosotras y que nos ha prometido en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra maldad, el perdonarnos si venimos en arrepentimiento a Él y el limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso nosotras lo estuvimos viendo en el capítulo 1, en el video de la sesión pasada. Pero ahora entrando a este capítulo 2, nosotros vemos cómo Juan comienza con otra gloriosa verdad y genuinamente toda la palabra es gloriosa y todas las verdades que nos enseñan son gloriosas. Pero nosotros podemos encontrar en este libro mucha esperanza frente a la realidad de nuestro pecado. Y yo quiero leerte los primeros versos del capítulo 2 de Primera de Juan, donde Juan dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso es poder saber que en medio de nuestro pecado, nosotros tenemos a alguien que nos defiende. Qué hermoso es saber que en medio de la realidad de que nuestro corazón está lleno de maldad y que Juan sabe que genuinamente nosotros vamos a pecar, porque Él lo dejó claro en el capítulo 1. Él ahora nos trae esta verdad de que tú y yo tenemos un abogado que nos defiende frente al Padre. Un abogado que cuando nosotros pecamos, Él se para frente a Dios y Él pone su justicia en lugar de la nuestra. Qué hermoso es que cuando nosotras pecamos, cuando tú y yo pecado, el pecado más horrendo que tú te puedes imaginar que tú has cometido en tu vida de creyente, tú has tenido un abogado frente al Padre y ese abogado es Jesucristo el justo. Ahí en el estudio de Luz en las Tinieblas tú encontraste, probablemente te topaste con una frase del pastor John Piper, donde él decía que frente a nuestro pecado, Cristo viene como un abogado que saca su portafolio frente al Padre y en ese portafolio él le va presentando la corona de espinas, él le va presentando los azotes, él le va presentando su muerte en la cruz y su última presentación es la gloriosa resurrección, su gloriosa resurrección. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos frente a nuestro pecado. Abogado tenemos frente al Padre, a Jesucristo el justo. Y este capítulo, en la medida en la que lo vamos viendo, en la medida en la que tú tuviste la oportunidad de estudiarlo, tú pudiste ir viendo que Juan continúa haciendo un llamado y él hace una declaración de que la clave de que nosotros le conocemos a Él es que guardamos sus mandamientos. Y Él dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Todo aquel que conoce a Jesús debe vivir una vida en obediencia a su palabra. Nosotros tenemos un abogado frente al Padre. Todo aquel que conoce a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha recibido como Señor y Salvador de su vida, tiene este abogado frente al Padre. Todo aquel que le conoce. Pero si yo digo que le conozco, yo tengo que guardar sus mandamientos. Y esa es la clave, esa es la evidencia de que genuinamente tú y yo le conocemos. Una vida que busca obedecerle a Él. Una vida que busca vivir conforme a las verdades de su palabra. Y si tú piensas en tu vida por un momento y entendiendo esta verdad, entendiendo que la clave de que nosotros le conocemos es una vida de obediencia a Él, ¿cómo está tu vida en tu sometimiento a la palabra? Tú pudieras decir que genuinamente eres una creyente que tiene el deseo profundo de obedecerle a Él. Tú pudieras decir que eres una mujer que busca someterte a las verdades de la palabra de Dios, que cuando Dios te hace un llamado a la obediencia, tú respondes. ¿O está tu vida caracterizada por una continua práctica del pecado y una falta de sometimiento a las verdades de la palabra de Dios? Y Juan nos está hablando de que ese sometimiento a las escrituras es altamente importante porque es la evidencia de que genuinamente tú y yo le conocemos a Él. Es esa vida de obediencia que muestra que nosotras le conocemos, que nosotras conocemos genuinamente a ese abogado que tenemos frente al Padre.
Y en el capítulo 2 Juan continúa hablándonos también y ahora él nos habla de un tema que tú vas a estar viendo a lo largo de esta carta en todo momento y es el tema del amor fraternal. Es el tema del amor al hermano y Juan continúa haciendo una relación entre lo que es amar al hermano y andar en la luz, entre lo que es el amor que yo debo tener por mis hermanos y mi vida de sometimiento a su palabra y la evidencia de que yo le conozco a él también. Y eso es genuinamente una evidencia de que tú y yo estamos en la luz. Si nosotras estamos en la luz, si nosotras estamos viviendo una vida de sometimiento y de obediencia a la palabra de Dios, nosotras vamos a tener el fruto natural de que amamos a nuestros hermanos, de que el amor en nuestro corazón fluye para aquellos que están a nuestro alrededor. Y entonces en ese capítulo 2, nosotros seguimos viendo cómo él nos habla del amor al hermano y él continúa hablándonos también del tema del amor, pero ahora Juan va avanzando en lo que él va desarrollando y él nos habla de la importancia de que sí genuinamente yo debo amar al hermano y esa es una evidencia de que yo le conozco y de que yo estoy sometida a su palabra, pero él me sigue hablando del amor ahora con algo que yo no debo amar. O sea, yo debo amar a mi hermano, pero ahora Juan me presenta la verdad de que yo no debo amar al mundo. Y el versículo 15 de Primera de Juan dice en el capítulo 2, que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan me hace ahora, y Juan nos hace a ti y a mí, le hacía a sus lectores ese llamado de que no amemos las cosas del mundo. No amemos la filosofía del mundo, no nos está hablando del planeta Tierra o del globo terráqueo. Nos está hablando Juan aquí de esas filosofías que el mundo presenta, de todas esas ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Y Juan nos dice, no ames eso, no ames esas ideas, no ames esas filosofías, no ames las cosas que están en el mundo. Y Él nos está haciendo ese llamado porque genuinamente, ¿sabes qué? Nosotras no podemos decir que amamos a Dios si estamos amando más las cosas del mundo. Nosotras no podemos amar al mismo tiempo dos cosas que son totalmente opuestas. El mundo y todas sus filosofías son totalmente opuestas a Dios, a lo que Él es y a su santa palabra. Y nosotras no podemos encontrarnos con esta fuente que da agua dulce y da agua salada al mismo tiempo. Y sabes que a veces nuestro corazón está muy lleno de amor por el mundo y sus cosas. A veces nosotras podemos encontrarlo, y yo lo he visto en mi propia vida, amando demasiado este mundo y las cosas que el mundo me ofrece, y no amando a Dios de esa manera. Y tú pudieras pensar, bueno, pero ¿cómo lo noto? ¿Cómo yo noto si en mi corazón hay un genuino amor por el mundo y sus cosas? Y la verdad, una de las formas en las que tú puedes ver si quizás tu corazón está lleno de amor por el mundo y sus cosas, es tu falta de amor hacia los demás. Porque un corazón que ama el mundo y ama sus filosofías es un corazón que está buscando su propio beneficio en todo momento. Es un corazón que está pensando en sí mismo en todo tiempo y no pensando en los demás. Y nosotros vimos cómo Juan nos hace ese llamado de que amemos al hermano y que ahora nos dice que no amemos al mundo. Pero también tú pudieras ver y analizar tu vida y pensar qué cosas tú pasas la mayor parte de tu tiempo contemplando. ¿En qué cosas tú inviertes la mayor parte de tu tiempo? Tú le inviertes en su palabra, tú le inviertes en el servicio a su reino, tú le estás invirtiendo a otros o tú le estás invirtiendo en algún otro lugar. Y si la respuesta es que la estás invirtiendo en algún otro lugar, tu corazón está amando el mundo y las cosas del mundo mucho más de lo que estás amando al Señor. Y nosotros encontramos ese llamado en la palabra de Dios. Nosotros encontramos el llamado a no amar al mundo, pero amarlo más a Él. Y sabes que la manera de yo amarlo más a Él es conociéndole más. Porque yo no puedo amar algo que yo no conozco. Yo no puedo amar a un Dios que yo no sé cómo es, que yo no sé cómo luce. Yo no puedo amar una palabra que yo no consumo. Y si tú quieres amarle más a Él y tú quieres amar menos al mundo, tú necesitas comenzar y llenar tu mente de su palabra para que en la medida en la que tú vas llenando tu mente de las verdades de la palabra de Dios, tu mente pueda ser renovada
y tu corazón pueda ir amando aún más a Dios y menos al mundo y las cosas de este mundo. Recuerda el llamado de Dios en este capítulo, recuerda la gloriosa verdad de que tenemos un abogado frente al Padre, de que en nuestro pecado Él nos defiende y Él presenta su justicia. Recuerda el llamado de amar al hermano por encima de amarte a ti misma, amar al otro, el ver al otro como superior a ti misma. Recuerda el llamado de no amar el mundo ni las cosas del mundo, sino amar a Dios por sobre todas las cosas y por encima de cualquier amor que pudiera darnos este mundo. Porque la verdad, este mundo no tiene nada que ofrecernos, pero nuestro abogado frente al Padre sí.